Hoy vamos a aprender cómo pasar las coordenadas rectangulares a coordenadas polares. En este caso el ejercicio nos dice, si es que tenemos las coordenadas rectangulares 3 y 4, ¿cuál es su equivalente en coordenadas polares? ¿Listo? Entonces, tenemos que partir que las coordenadas rectangulares son de la forma x, y, luego las coordenadas polares, como pueden observar, son de la forma r, teta. Vamos a observar este gráfico que tenemos acá. Entonces nosotros vamos a deducir lo siguiente. Vamos a deducir que el radio, gracias al teorema de Pitágoras, nosotros sabemos que r es igual a ¿qué? R es igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Por otra parte, nosotros sabemos que teta en este caso es igual a tangente a la menos 1 sobre, vamos a colocar aquí, sobre y sobre x, ¿listo? Entonces, ya tenemos los datos. Muchos se preguntarán de dónde sale teta igual a tangente a la menos 1. Pues sencillamente nosotros sabemos que tangente de teta es igual a seno sobre coseno. En este caso, seno es y, esta parte de aquí, y coseno de teta es igual a x. Y nosotros lo que hacemos acá es despejar teta, el cual nos quedaría tangente a la menos 1 de y sobre x. Seguidamente, entonces vamos a usar las coordenadas rectangulares que tenemos y nosotros decimos que r es igual a x al cuadrado, o sea, a 9 más 4 por 4, 16, que sería ya el cuadrado. Y seguidamente, pues r va a ser igual a la raíz de 25 y esto es igual a 5. ¿Listo? El siguiente paso, una vez que tenemos r, sería calcular teta. Entonces teta es igual a tangente a la menos 1 de y sobre x, donde y es igual a 4 y x es igual a 3. Por tanto, teta, gracias a estas reglas que tenemos aquí, como pueden observar, el valor de tangente a la menos 1 de teta, tenemos 4 casos, en el cual, dependiendo de las coordenadas rectangulares, en qué cuadrante se encuentren, puede ser el primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante. Y como pueden observar, en nuestro caso tenemos que el punto 3,4 está en el primer cuadrante, ¿no? Que sería este de acá. Entonces este sería el primer cuadrante, sería el segundo cuadrante, este sería el tercer cuadrante y este sería el cuarto cuadrante para las coordenadas cartesianas. Finalmente tenemos que teta es igual a 0,93 radianes. Y de esta manera nosotros decimos que las coordenadas rectangulares r, teta nos quedarían de la forma 5 de radio y 0,93 en el ángulo. Recordemos, en este caso usamos el valor de la calculadora para teta. ¿Por qué? Porque al calcular la tangente a menos 1, los puntos 3,4, que son estos que nos dieron aquí, están en el primer cuadrante. Para el caso que los puntos que les den en sus ejercicios estén en el segundo cuadrante, vamos a usar la suma, sumamos 180 al valor de la calculadora. Para el caso que tengamos las coordenadas en el tercer cuadrante, sumamos 180 al valor de la calculadora. Y en el caso que nos encontremos en el cuadrante 4, sería sumar 360 al valor de la calculadora. Y de esta manera vamos a hallar las coordenadas polares de manera efectiva. Entonces nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.